Entonces, calculamos velocidad media en el delta T1, que nos dio 10.5 metros. Aquí estamos calculando con el incremento en tiempo de 0.01 segundos del guepardo, la velocidad, primero la posición que me dio 25.1005 metros. ¿Cuánto nos da la velocidad media calculada? 10.05. ¿10.05? Sí. Sí. Entonces es 10.05. Sí. Excelente. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tenemos el incremento, precisamente en 0.001 segundo. ¿Qué es lo que va a suceder ahí? De resultado de X me da 25.0 mil 10.005. ¿Cero? 10.005. Muy bien. Entonces, sustituyendo ese valor, ¿cuánto nos va a dar la velocidad media? $10.005. Excelente. Metros sobre segundo. Entonces, ¿qué podemos concluir con respecto a eso? ¿Qué nos pedía el inciso C? Calcule la velocidad instantánea. ¿Cuál sería entonces, en promedio, la velocidad instantánea del guepardo? Si sabemos que el... ¿Perdón? 5 metros sobre segundo. No. ¿Cuál es la velocidad? La primera velocidad, ¿de cuánto lo calculamos? La primera velocidad media. ¿Cuánto nos dio? De 10.5, ¿no? Ajá. La segunda, 10.05. 5. ¿Y la tercera? Y la segunda 10.005. velocidad, 10.05. ¿Y la tercera? 10.0005. Entonces, conforme llega un segundo, ¿hacia dónde tiende la velocidad? Hacia la derecha. Derecha. Mándame. ¿Cuál es el ¿Derecha? valor al que tiende? Ah, ¿a 10 metros? ¿Sobre? ¿Segundo? Efectivamente, si te fijas, Por cada cada segundo, vez ¿no? que nos acercamos a un Ah, segundo, si agregamos esto, nos estamos tendiendo a la velocidad, ¿a qué? A 10 metros sobre segundo. sí. Esta es la velocidad a la que está tendiendo el guepardo cada vez que el incremento es de punto 1 fue de 26.5. Perdón, Sí. nos dio 10.5. De punto 0.1 nos dio 10.05. Por los 5 sobre metro al segundo, por como lo vayas multiplicando, va aumentando. Estamos aplicando una derivada. Acuérdense que el límite, cuando delta de t tiende a 0, entonces obtenemos la velocidad instantánea. O sea, la velocidad instantánea es igual al límite
cuando el tiempo tiende a cero, ¿de quién? De delta X entre delta T. ¿Estamos de acuerdo? ¿Este número se acerca más al cero que el punto 0,1? Sí. Entonces mi velocidad instantánea tiende ¿a qué? A 10. Porque si ustedes agregan punto 0,001 segundo, este 0 se va a ir incrementando. Acuérdense que cuando estaban en cálculo diferencial, ustedes aproximaban un límite por la izquierda o por la derecha y tendía a un valor. Por lo tanto, al estar cada vez acercándonos al 0, el valor de la velocidad va a tender a 10 metros sobre segundo. ¿Qué significa? Que yo tengo aquí el tiempo que estoy analizando. Por ejemplo, aquí está el origen, que son 0 segundos, y yo estoy analizando en 1 segundo. Aquí tengo 1.1 segundo. Aquí tengo 1.01 segundo. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí tengo 1.001 segundo. En 1.1 segundo, mi velocidad fue 10.5 metros sobre segundo. En 1.01 segundo, mi velocidad fue 10.05 metros sobre segundo. Y en 1.001, mi velocidad fue 10.005 metros sobre segundo. Conforme la velocidad tiende a un segundo, mi velocidad instantánea es de 10 metros sobre segundo. Eso es lo que estamos calculando. Por eso les digo, si ustedes eligieran todavía otro valor aquí, que fuera el tiempo igual a 1.0001 segundo, mi velocidad promedio sería igual a 10.0005 metros sobre segundo. Por lo tanto, conforme nos acercamos a un segundo, mi velocidad instantánea es 10 metros sobre segundo. Ok, ahora sí. Vamos a calcular el inciso D. ¿El inciso D qué me pide? ¿Qué me está pidiendo el inciso D, jóvenes? Dice que deduzca una expresión general para la velocidad instantánea en función del tiempo y con ella calcule B subíndice X en T es igual a 1 segundo y T es igual a 2 segundos. La velocidad instantánea. ¿Cuál es la fórmula de la velocidad instantánea, jóvenes? Habíamos quedado que es... Derivada de V sobre diferencial de T, ¿no? No, eso es aceleración. Yo estoy hablando de velocidad. ¿Y cuál Ok. es la fórmula de, en este caso, cuál es la función posición? Sería 20 metros más 5 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la ecuación de la velocidad instantánea? ¿Qué tendría que hacer? ¿A qué es igual? ¿Y a qué es igual esa derivada?
Sería pues prácticamente a 2t, ¿no? Porque la t es... 10t, ¿no? La fórmula exactamente nos quedaría que la velocidad instantánea, la primera derivada de esto es 0. El 0. Luego es 0 y luego 2t, ¿no? 2t Multiplica 2 por 5. por 5 metros al... Sobre, o sea, por 5 sobre metro al segundo. Por 2t. Sería Entonces, 10 metros sobre segundo al cuadrado de t, ¿no? por t. Por t. 10 metros sobre segundo. Por t. Por Y ya t. solamente sustituimos la t, ¿no? Con el 1 y 2 segundos. Ajá. Entonces, la velocidad instantánea en un segundo Sería de 10 y en 2 de 20 sería a 10 metros metros sobre segundo segundo al cuadrado. por un segundo. Nos da Es igual. 10 metros sobre segundo. Y 10 la metros sobre velocidad segundo. instantánea en 2 segundos es igual Sería a 10 metros sobre segundo al cuadrado por 2 2 segundos. segundos. Y eso nos da 20 metros sobre segundo. muy bien. Entonces, eso podemos deducir que la velocidad en 2 segundos sería 20 metros sobre segundo. O sea que cuando estaba en reposo, a un segundo, su velocidad incrementó del guepardo 10 metros sobre segundo. Y al llegar a 2 segundos, su velocidad era de 20 metros sobre segundo. ¿Y cuánta distancia recorrió en el T0? En t0, 0, ¿no? En este caso, en un segundo, ¿cuánta distancia recorrió? 10 metros. En un segundo, de 0 a 1. ¿Recorrió cuánto? 5 metros. Y en el 1 a 2 segundos, ¿cuánta distancia recorrió? 10 metros. Con los 5 metros, 15 metros. Recorrió precisamente el guepardo, estuvo en movimiento. Ah, sí. Ok. Entonces, se estaba moviendo rápido para cazar el antílope que estaba correteando este guepardo. Y estas son las aplicaciones de las ecuaciones precisamente de la velocidad media y la velocidad instantánea. Nótese que en la velocidad instantánea ya estamos trabajando, pero no con movimiento rectilíneo uniforme, porque en el movimiento rectilíneo uniforme se mantiene, la distancia no está variando con el tiempo. Y aquí estamos analizando componentes de las cuales el tiempo varía y la posición varía. Queda marcada la diferencia entre el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad media y la velocidad instantánea, y hay una pequeña variación de distancia con respecto al tiempo. Y en los otros problemas no.